¿Cómo les va? Tenemos otra clase de química. Ya la semana pasada vimos algo de las propiedades de la materia. Vamos a repasar ese tema para poder entrar en lo que es los sistemas materiales y cómo se clasifican. El otro día vimos que la materia tenía propiedades, ¿no? Por ejemplo, una propiedad, ¿cuál es? Puede ser. No clasificación, sino el estado, ¿está bien? El color, ¿qué más? La forma. El olor, el peso, muy bien. Entonces son propiedades de la materia. Pero había dos tipos de propiedades que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Unas eran las propiedades intensivas y otras eran las propiedades extensivas. Muy bien. ¿Cuál creen ustedes que es la definición de propiedades intensivas? Acá tenemos una opción. Dice aquellas que varían con la cantidad de materia considerada. Y acá hay otra opción que dice aquellas que no varían con la cantidad de materia considerada. ¿Cuál creen ustedes que es la definición correcta para las propiedades intensivas? Aquellas que varían, no varían. No, pónganse de acuerdo, porque acá unos alumnos me han dicho que no y otros que sí. ¿Cómo? Intensivas que no varían. O sea, que por más que sea mucho o poco, Muy bien. Esa es la definición de propiedad intensiva. No varían cuando tomamos mayor o menor cantidad de materia, ¿sí? Es decir, un pedazo de tiza, un trozo de tiza es de color blanco en este caso, un pedacito de ese trozo de tiza sigue siendo color blanco, no cambió. Así que la definición correcta para la propiedad intensiva es esta que está acá. Las que no varían con la cantidad de materia considerada. Ejemplos de propiedades intensivas los tenemos acá. ¿Cuáles pueden elegir acá? ¿Les adelanto ahí? El color. Un momento. El color. Vamos a cambiar la cámara. Por acá. ¿Me veo bien? sí. ¿Estoy enfocado? Sí, Más o menos. La derecha. Bueno. Por ejemplo, El color también. el color. Muy bien. Le podemos poner color como propiedad intensiva, ¿no es cierto? La densidad. La forma. La forma. La densidad. La densidad, una propiedad intensiva. Muy bien. El volumen. La masa. Intensivas quiere decir que si yo tomo mayor o menor cantidad de eso, de esa materia, esa propiedad no cambia. Si yo tomo mayor o menor cantidad de volumen, la propiedad volumen está cambiando. No es una propiedad intensiva. ¿Cuál otra? Punto de ebullición. El punto de ebullición. Muy bien. ¿Qué es el punto de ebullición? Es la temperatura a la cual un líquido empieza a hervir. Un poco más profundo el concepto, pero no importa en este curso. La dureza, muy bien. Esa tiza que hablábamos recién tiene la misma dureza, ya sea grande o chiquita la tiza. Hay otro tipo de propiedades entonces que son las extensivas, ¿no es cierto? Nos queda esta definición. Son aquellas que varían con la cantidad de materia considerada. Y vamos a ver, longitud, ¿qué tipo de propiedad es? Extensiva. El peso igual es extensivo. Lo mismo que el peso, más materia, más peso. ¿La temperatura qué será? ¿Una propiedad intensiva o extensiva? Para mí es intensiva. A ver, si esa tiza está a 20 grados, yo saco un pedacito de la tiza, ¿cambió la temperatura de ese pedacito? No importa cuánta tiza agarro, va a estar a la misma temperatura que antes, ya sea que tome un trozo grande o pequeño. Así que la temperatura pareciera ser, y es una propiedad intensiva. ¿El olor? ¿Intensiva o extensiva? Propiedad intensiva. Es decir, si esa tiza tiene olor, un pedacito de tiza huele igual que un pedazo grande de tiza. No nos confundamos con el concepto o la diferencia entre un tipo de propiedad y otra, ¿no? Tenemos que pensar qué pasa con esa propiedad cuando tomamos mayor o menor cantidad de esa materia. Sí, tiene olor. El mismo. ¿La superficie varía si yo tomo mayor o menor cantidad de la materia que estoy considerando? Sí. Muy bien, entonces es una propiedad extensiva. ¿Y el volumen es? ¿Y el volumen? Muy bien. Bueno, ahí hemos pasado esta
interacción. Y ahora vamos a ver otra, donde ya vamos a empezar a ver algunas definiciones, ¿vale? Sí, sí. Muy bien. Ok. Muy bien. Aquí hay una serie de definiciones que las vamos a leer. Los voy a dejar enfocando a ustedes. A ver si me pueden ahí ir contestando más adelante. No, de ahí no se va a caer. El tema es que se cae de la mesa, no de que yo lo sostenga. Bueno. Muy bien, yo les voy a pedir por favor que cuando vayan a contestar levanten la mano y así yo los enfoco. Muy bien, así sale. ¿Por qué no? Ahí vemos una serie de definiciones, ¿no es cierto? A la izquierda, definiciones, tenemos que buscar la definición del sistema material, de un sistema material homogéneo, uno heterogéneo, sustancia, fase, componente, solución. Algunas las hemos visto. Así que vamos a ver si encontramos cuál es la definición de sistema material entre las que hay acá. Levantan la mano, ¿llegan a leer ahí? Sí. ¿No? ¿Tengo que agrandar? Agrando. A ver ahora. Miren. Estamos buscando la definición de sistema material. Fíjense, voy despacio. Levanten la mano, por favor. Todo. ¿Cuál? Sistema material. Muy bien. A ver, ¿quién va a contestar? A ver. ¿Qué elegimos entonces para definición de sistema material? Igual está el Marcelo. Propone Marcelo. ¿Cómo es Marcelo? Porción de materia o conjunto del cuerpo que se le aína para su observación y estudio. Muy bien. Marcelo. Muy bien. Correcto. Ahora va a responder todas. Muy bien. Vamos a buscar ahora la definición de sistema material homogéneo. Recuerden que podíamos clasificarlos en homogéneos o en heterogéneos. Tengan presente que ya vimos la definición de propiedad intensiva. Y los sistemas se clasificaban en función de si las propiedades intensivas cambiaban o no al momento de considerar cada porción de mi sistema. ¿Se acuerdan? Bueno, a ver. Diferentes puntos de masa. ¿Cuál? A ver. No, pero yo no leo este acá. Sistema homogéneo, dice acá. Sistema homogéneo. Estamos buscando las definiciones y acá tenemos algunas definiciones para elegir una. A ver ahí. Primero, es un sistema homogéneo constituido por dos o más Me parece que esa es para después. No, ¿Qué es un sistema homogéneo? Cada uno de los sistemas homogéneos compone un sistema No, heterogéneo. no. A ver. Ah, sí. Cada una de las sustancias que compone el sistema material, independientemente del estado de acción. Me parece que hay una definición más clara de lo que es un sistema material homogéneo. diferentes puntos de masa poseen distintas propiedades intensivas. ¿Y dice que sería un sistema de qué tipo? Estamos hablando... Heterogéneo. Ah, puede ser. Heterogéneo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? A ver, levanten la mano. El homogéneo Sí, sistema homogéneo. Homogéneo. es lo que contiene una masa, es lo que contiene de común la materia por iguales. Acá dice lo que tiene en común la materia con iguales propiedades intensivas. Eso es otra cosa. Pero un sistema homogéneo, ¿qué era? ¿Qué pasaba en un sistema homogéneo? Y entonces Se seguro, unían todas. todas las propiedades así. No importa de dónde tome yo una porción de mi sistema, las propiedades intensivas siempre son las mismas. ¿Cuál es la definición que se adapta a eso acá? Todos sus puntos de Muy bien, muy bien. propiedad intensiva. Muy bien. Y si yo lo digo recién, No, esa nadie la mencionó. Esa nadie la mencionó. a vos no me Muy bien. Claro. Y ahora estamos con el sistema material heterogéneo. ¿Cuál es la definición de sistema material heterogéneo? diferentes puntos de masa por ser distintos.
diferentes propiedades. Correcto, exactamente. Es esta de acá. Diferentes puntos de su masa poseen distintas propiedades intensivas. En un sistema heterogéneo, depende de dónde yo tome una muestra, y las propiedades intensivas serán iguales o distintas a la muestra que tomé anterior de otro punto del sistema S. ¿Y la sustancia? ¿Qué es una sustancia? Esa definición no la vimos. ¿Es cada una de las sustancias que compone el sistema material? No, sustancia es esta definición que les estoy mostrando acá. Lo que tiene de común la materia con iguales propiedades intensivas. Es decir, si yo tomo materia, una porción de materia, como puede ser esto que estoy tomando acá, y después voy y busco otra porción de materia, si esas dos porciones de materia tienen exactamente las mismas propiedades intensivas, se repiten en un cuerpo que tomé primero y el otro que tomé después, yo estoy hablando de una sustancia. ¿Se entiende? El agua es una sustancia, el agua pura, porque tiene las mismas propiedades intensivas, ¿sí? Y no varían si estoy hablando de agua. Si estoy hablando de alcohol etílico, el alcohol del botiquín, toilette, el alcohol etílico tiene su punto de ebullición, su punto de fusión, su densidad, etc. Una serie de propiedades intensivas siempre. Si yo digo que el alcohol etílico es una sustancia, porque siempre que agarre y tome alcohol etílico, esas propiedades no cambian. ¿Se entiende? Entonces, ¿Y mayor cantidad? no, estoy hablando de propiedades intensivas, no importa la cantidad. Entonces, una sustancia es lo que tiene de común la materia con iguales propiedades intensivas. ¿Se entiende? Es decir, a ver, el preparado para hacer una torta en la cocina no es una sustancia. Porque depende de donde yo tome un pedazo de torta, voy a decir, mira, tengo un pedazo de torta. Mirá las propiedades intensivas, son distintas a si tomo un pedazo de torta de otro lado. ¿Se entiende? Bueno. Definición de fase. Ahí dice, fase. ¿Qué hacemos con la definición de fase? ¿Cuál de las que nos quedan acá creen ustedes que es la que más se adapta a la definición de fase? Cada una de las sustancias que componen el sistema material, independiente del estado de La primera, para mí. agregación en que se encuentre. Me parece que no. A ver, ¿quién más acierta? ¿Un sistema homogéneo constituido por dos o más sustancias puras o especies químicas? Me parece que no. No, la última, la última. La última me parece mejor. Sí, cada uno de los sistemas homogéneos. Una fase es cada uno de los sistemas homogéneos que componen un sistema heterogéneo, separadas por unas de otras por superficies de discontinuidad. Ahora la vamos a ver bien clara esa definición cuando veamos un poco de armar algunos sistemas. Pero básicamente lo que tenemos que entender cuando hablamos de fase es que una fase en sí mismo es un sistema homogéneo. Si yo tengo agua y en el fondo del recipiente tengo un clavo de acero, una fase es el agua, porque ese es un sistema en sí mismo, un sistema homogéneo, y otra fase es el clavo, ¿sí? Porque ahí yo tengo distintas propiedades intensivas a las que tengo si tomo una porción de mi sistema y agarro agua en vez de agarrar clavo. ¿Está bien? En sí mismo, la fase sólida, en este caso el clavo, es un sistema homogéneo. ¿Está bien? Y el agua es otro sistema homogéneo, pero ambos son fases. Se ve bien clara la diferencia, la superficie de discontinuidad. Se ve clarito donde empieza una fase y termina la otra. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo? En el aceite del agua pasa lo mismo. Sí, en el aceite del agua pasa exactamente lo mismo. Son dos fases que se ve clarita la superficie que separa una de otra. Se llama superficie de discontinuidad, como dice ahí. ¿Está bien? Así que esa es la definición de fase. Muy bien. Ahora estamos con la definición de componente. Nos quedan dos definiciones. Cada una de las sustancias. Muy bien. Esa es la definición de componente. Cada una de las sustancias que componen el sistema material, no importando en qué estado de agregación se encuentre. Es decir, si yo tengo un recipiente con agua y el agua flotando en el agua, un cubito de hielo, en ese sistema, ¿que cuántas fases tiene? Dos. La fase sólida y la fase líquida. Tiene un solo componente, el agua.
que en una fase está como estado sólido y en otra fase está como estado líquido, porque el componente es uno solo. Muy bien. Y la última definición, a ver si la encuentran. Y la única que queda, ¿Quién se anima? Es un sistema homogéneo Constituido por dos o más sustancias puras, que en química las llamamos especies químicas. ¿Eh? Una especie química. Eso es una solución. ¿Eh? Ustedes vieron alguna vez, oyeron nombrar solución fisiológica, ¿no es cierto? Solución salina. Bueno, después vamos a ver, son sistemas homogéneos. Una solución salina tiene un montón de componentes disueltos en el agua. ¿Eh? Tiene muchos componentes, pero es homogéneo. ¿Eh? Pero está formado por sustancias puras. Sustancias, ya vimos la definición. Bueno, hasta acá hemos superado la segunda instancia. Y ahora vamos a ver, si no se me acalambra la mano. Ya tenemos medio pasaje a Bariloche. Muy bien. medio pasaje. Ahora vamos a ver un poquitito esto de los sistemas. Vamos a armar algunos. Ustedes me van a ir diciendo. ¿Se ve bien ahí? Ahí Melissa de Corcho puede... Vamos a correrlo un poquito para acá, porque por acá abajo y a la derecha está la cámara. Ahí se llega a ver. Yo voy a agrandar igual, ¿eh? Bueno, a ver. Tomemos un recipiente y vamos a poner en el recipiente, vamos a poner agua. ¿Qué pasó? Vamos a poner agua. ¿Sí? Ahí está. Vamos a poner arena. Perfecto. ¿Por qué no? Vamos a poner... Uy, perdón, Tengo que salir de acá. Vamos a poner arena, ahí. Muy bien. Ok, entonces ahora tenemos agua y arena. Primero, ¿cuántos componentes hay? Dos. ¿Cuáles son los dos componentes que están acá? El agua, muy bien, y el arena. Muy bien. De eso no hay ninguna duda, ¿cierto? O sea que tenemos Dos componentes. dos componentes. ¿Cuántas fases hay? ¿Cuáles son las dos fases? No, hay una sola. ¿Cuántas fases hay ahí? Hay una sola fase, que es el agua, y dos componentes. ¿No? ¿Qué es una fase? ¿Volvemos? La fase es lo que... Acá está la definición de fase. Cada uno de los sistemas homogéneos que componen un sistema heterogéneo, separadas unas de otras, cada fase, ¿no es cierto?, por superficies de discontinuidad. ¿Cuántas fases tenemos acá entonces? ¿Cuántas fases? Dos fases, muy bien. ¿Se entiende? En sí misma, el agua es una fase, porque el agua es un sistema homogéneo. Si yo tomo una muestra de mi sistema, de acá, ahí lo marqué, o de acá, o de acá, Es lo mismo. Es lo mismo. las propiedades intensivas no cambiaron. Ahora, donde yo tomo una muestra de mi sistema y la tomo de acá, las propiedades intensivas cambian respecto de la muestra que tomé antes. Y lo mismo pasaría en todo caso si sigo tomando muestras acá. Ahí no van a cambiar porque estoy tomando una muestra de la fase arena. Y no cambian, o sea que la arena en sí misma es un sistema homogéneo, si fuera puro. Y el agua es otra fase, otro sistema homogéneo. O sea que por eso digo que tenemos Dos fases. dos fases. Muy bien. Entonces, ¿este sistema es un sistema homogéneo o heterogéneo? ¿Quién más? ¿Alguien está todos de acuerdo porque este es un sistema heterogéneo? Sí, porque tiene dos. ¿Vemos la definición de sistema heterogéneo? Veamos la definición de sistema heterogéneo. Ahí está. Sistema heterogéneo, diferentes puntos de su masa, la del sistema, poseen distintas propiedades intensivas. Conclusión,
¿Estamos en presencia de un sistema homogéneo o heterogéneo? ¿Perdón? Yo diría que heterogéneo, porque hace honor a la definición. Sistema heterogéneo. Diferentes puntos de ese sistema tienen distintas propiedades intensivas. Por eso es un sistema heterogéneo. Si yo tomo una muestra de mi sistema de acá, encuentro las propiedades intensivas del agua. Y si tomo una muestra de mi sistema tomando de acá, encuentro las propiedades intensivas de la arena. O sea que me cambiaron las propiedades intensivas dentro de mi sistema. Por lo tanto es un sistema heterogéneo. Y además, fíjense la definición de fases. ¿Qué decía la definición de cada una de las fases? ¿Qué eran? Perdón. Acá. Está todo en relación con Cada todo. uno de los sistemas homogéneos que componen un sistema heterogéneo separado una de otra por otra superficie descontinua. De discontinuidad. Otras superficies de discontinuidad. Hay superficies de discontinuidad. ¿Las marcamos? Vamos a buscar a esas superficies de discontinuidad. Bien claritas están acá. ¿Saben dónde está? Voy a correr esto acá. Y fíjense la linda superficie de discontinuidad que tenemos ahí. Muy bien. Ahí la tenemos. A mano alzada, ahí está la superficie de discontinuidad. ¿La ven? Yo veo donde empieza una fase y termina la otra. Eso es una superficie de discontinuidad. ¿Está bien? Ese es un sistema heterogéneo, compuesto por dos fases. Y entre fase y fase, agua y arena, hay una superficie que lo marca bien clarito dónde está. Bueno, entiendo. ¿Se entiende? Si metemos un clavo, ya no va a haber dos fases, sino va a haber tres fases. Bueno, Y muy también bien. tenemos heterogéneo, que sería- Bueno, entonces vamos a seguir jugando con nuestro sistema. Ya teníamos arena acá. Ahora vamos a agregar un clavo en el fondo. Ahí está el clavito. Pregunto, este sistema que habíamos puesto ahora, antes era heterogéneo, ¿no es cierto? Ahí está, vamos a dejarlo ahí. Bien. Yo ahora tomo un clavo y lo pongo en mi sistema. ¿Sigue siendo heterogéneo el sistema? Sí, sigue siendo heterogéneo. Muy bien. ¿Por qué? Y ahora tendríamos tres. ¿Por qué es heterogéneo? ¿Eh? Tiene varias fases que ahora las vamos a ver y además hay superficies de discontinuidad, ¿no es cierto? El clavo haría otra fase de discontinuidad. Muy bien. Acá hay otra de superficie de discontinuidad, ¿la ven? Perdonen que lo estoy haciendo a mano alzada, pero bastante bien. Superficie de discontinuidad, muy bien. O sea que es un sistema heterogéneo, muy bien. Con esto estamos de acuerdo. Ok. Vamos a ponerle ahí. Sí, señor. Bien. ¿Cuántas componentes hay? Ahora hay tres componentes. ¿Cuáles son? El agua, La arena y el clavo. arena y clavo. Muy bien. Así que tenemos tres componentes. Tres fases. Perdón, tres fases, no tres componentes. Uy, perdón. Tres fases y no dos. ¿Está bien? Bueno, ahí está. Y el sistema es heterogéneo, tiene tres componentes, tres fases. ¿Y cuántos componentes tiene? Tres componentes. Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son? El agua. Agua, arena y clavo. Fíjense que en este caso cada componente corresponde a una fase distinta. ¿Está bien? Hay un componente que es el clavo y además es una fase. Hay otro componente que es la arena y es una fase. Y hay otro componente que es el agua y es una fase. Por ahí preguntaron, o escuché por ahí recién, ¿qué pasa en otras situaciones donde no está tan claro esto? Pero ningún problema, vamos a verlo. Vamos a llevarnos esto para acá y vamos a armar otro sistema ahora. Vamos a ver si es heterogéneo o homogéneo. Vamos a borrar acá esta marquita que hicimos. Ahí está.
y vamos a armarlo de nuevo. Sacar el clavo, la arena, agua, arena, y ahora vamos a armar un sistema. Agua, como puse yo ahí, ¿está bien? Y flotando un cubito de hielo. Es un sistema homogéneo. No. Primero, Ah, sí. vamos a empezar con los componentes siempre, porque tenemos que identificar primero los componentes, después las fases, y si hay más de una fase ya es heterogéneo. Componentes. ¿Cuántos componentes tiene este sistema? Uno solo. Levante la mano quien dice 2, que va a quedar en YouTube escrachado. Y quien dice 1 también, que va a quedar en YouTube escrachado. 1. El H2O. Muy bien. Hay un componente que es el agua, que está presente acá, en el hielo, ¿o no? ¿Sí o no? Y otro componente que es el agua, que está en forma líquida. O sea que, ¿cuántos componentes hay? ¿Cuántos componentes hay? Dos componentes. Uno está en sólido. Yo en mi sistema tengo Una es sólida y otra es sólida. el agua en estado sólido y el agua en estado líquido. ¿Cuántos componentes tengo? No, componente no solo, que es el agua. Uno solo, es el agua. Con dos fases. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? No hay otra cosa ahí más que agua. Muy bien. Dos componentes. Ahí está. ¿Cuántas fases hay? Ahora sí. Un solo componente que es el agua. ¿Por qué pusimos dos componentes? Perdón. Hay un componente, pinché donde no había que hacer. Hay un componente que es el agua. ¿Y cuántas fases? Dos fases. ¿Cuáles son las dos fases? El hielo y el agua. Dibujamos la superficie de discontinuidad, que está clarito que separa una de otra. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Sí? Yo sé dónde empieza una fase y termina la otra. Dónde está el cubito de hielo. Y esa es una superficie de discontinuidad. Hay dos fases y un solo componente. Vamos cambiando ahora, ¿no? Supónganse que yo esto lo tengo cerrado acá, sellado. Acá arriba. Y acá está lleno de vapor de agua. Acá arriba. En estado gaseoso. ¿Cuántos componentes hay? Hay tres. Componentes. Componente pero uno solo. Uno solo. ¿Y cuántas fases? Tres fases. Sí, acá se ve claro un sistema donde tenés, en este caso, estamos hablando, un componente con tres fases. Ya vimos las dos fases, la fase hielo, agua sólida y agua líquida, y ahora la tercera fase que es el agua en estado gaseoso. Las propiedades del agua en estado gaseoso son distintas a las propiedades del agua en estado líquido. Por ejemplo, la densidad, las propiedades intensivas. La densidad de hielo es distinta a la densidad del agua líquida, por eso los cubitos de hielo flotan en el agua, porque tienen menor densidad. Ahí estamos viendo un ejemplo de un sistema material de un solo componente con tres fases. Muy bien. Voy a llevar esto acá. Ok. Vamos a armar el último. Y les voy a pedir a ustedes que armen un sistema material con 5 componentes y 4 fases. ¿Eh? 5, yo lo voy a escribir acá arriba, lo voy a poner, necesitamos un sistema de 5 componentes, de 5 fases, bueno, lo que sea, para el caso lo mismo, 4 componentes, lo dejamos escrito arriba, va a ser un sistema heterogéneo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver si estamos en condiciones
de hacer un sistema que tenga esas características. Creo que tiene ese puntito negro, creo que eso, lo que está en tercero. Esos son, lo voy a emplear a este, miren. Son bolitas. No, estos son, se llaman... No, limaduras de hierro. Como si fuera viruta de hierro. Ahí tres. Ahí están los 4 componentes. O sea, acá tenemos un corcho, un cubito de hielo, que lo dejé pintado. Lo vamos a despintar, pobre cubito. Tengo un corcho, un cubo de hielo, limaduras de hierro, arena, un clavo y una bolita de vidrio. Entonces necesitamos tener 5 fases y 4 componentes. ¿Por dónde nos conviene empezar siempre? Por los componentes. Entonces vamos a elegir 4 componentes. ¿Vamos? Sí. La Dale. limadura de hierro, la arena. Las limaduras de hierro, Sí. que van a estar ¿dónde? Ahí abajo. Muy bien. ¿Alguien más que no sea vos? Hielo. El hielo. La bolita. ¿Por qué no? La bolita de vidrio. ¿Cuántos componentes van? No, 3. ¿Cuánto? Tenés el agua, el hielo, Tiene 3. Muy bien, 3 componentes. El agua, que está en estado sólido y líquido, es un componente. El corto era El hierro, que es otro componente, la bolita de vidrio, que es otro. corto, ¿no? ¿Arena quieren poner? Ponemos arena. Es un castillo. Ahí tenemos arena en el fondo del recipiente. No nos pasemos, son 4 componentes. ¿Están los 4? Muy bien. Pero yo dije 5 fases, ¿eh? ¿Cuántas fases hay? Nada, falta una. Muy bien, allá atrás. 5 fases. Está el agua, el hielo, la Muy bien. bolita, la arena y la viruta. ¿Vamos a contar las fases? Vamos a contarlas. Una está bien, canallas de limaduras de hierro. Sí. Otra, la bolita de vidrio, ¿puede ser? ¿Otra fase? Arena 3. El agua líquida 4. Y el cubito 5 fases. Y 4 componentes, que eran el agua, que tiene 2 fases. Está en 2 fases. Muy bien. Bueno, muy bien. Nos faltó nada más hacer flotar el corcho. Nada más que para que vean que flotaba y no se hundía. Ahí lo tienen. Bueno, con esto terminamos esta clase. Bueno, seguimos la próxima. Ya rendimos con la atención.